Regreso una vez más, hermanas y hermanos, en este punto de vista al tema de la catequesis de los miércoles del Papa Benedicto XVI, porque una vez más nos dedicó este miércoles que ha pasado una catequesis extraordinaria sobre una figura sumamente importante. Después de abordar a los dos grandes fundadores de las órdenes mendicantes, es decir, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, el Papa aborda un santo extremadamente popular, San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, que nos dice el Papa, en algunos lugares es llamado San Antonio de Lisboa. Yo no lo sabía. Acá en el Perú y en los países de América Latina donde conozco, siempre se le ha conocido como San Antonio de Padua y nada más. Pero efectivamente, como San Antonio de Padua nació en Portugal, nació en Lisboa, de una familia adinerada y prestigiosa, es posible efectivamente que en algunos lugares de Europa se los conozca con ese nombre. Yo no lo sabía. Pero el Papa, como siempre, nos va instruyendo con esa sabiduría y ese conocimiento enorme, nos va instruyendo. San Antonio de Padua efectivamente se incorporó primero a una congregación, a los canónigos de San Agustín, donde estudió teología. Era un tipo brillante y en consecuencia aprendió muchísima teología y sagrada escritura. Pero un día en Coimbra, en Portugal, tiene el gran acontecimiento que transforma su vida. Los cuerpos incorruptos de 5 mártires franciscanos. San Francisco estaba todavía vivo, pero ya habían franciscanos que se lanzaban al otro lado del Mediterráneo, al norte de África, para tratar de convertir a los musulmanes. 5 de estos mártires del norte de África, que habían sido martirizados por los islámicos, llegan a Coimbra incorruptos. Esto impresiona profundamente a San Antonio, que decide irse a Italia, encontrarse con San Francisco, ponerse a su disposición, ingresar a la orden de San Francisco, a los franciscanos, con el deseo de irse inmediatamente a evangelizar a los musulmanes y, si es necesario, morir mártir. Pero una serie de circunstancias, desde enfermedades hasta los mismos pedidos de San Francisco, hacen que San Antonio de Padua termine en Padua, precisamente, de ahí el nombre, en el norte de Italia, en una zona que para la época se estaba convirtiendo en extremadamente próspera. Se estaba convirtiendo en una de las grandes ciudades con, digamos, mucha cultura, con el inicio de las universidades, con mucho comercio, con mucho éxito económico, donde además San Francisco de Padua va a dedicarse a la predicación y a la enseñanza de la teología. Gracias a Dios había recibido una formación teológica previa, y los franciscanos, como el mismo San Francisco señalaba, necesitaban esta formación. Entonces venía muy bien que San Antonio de Padua se convirtiera en un profesor. San Antonio de Padua se hizo muy famoso por los milagros de su época. Ante esa especie de soberbia, de cerrazón del corazón que produce el bienestar económico en muchas personas, y hay que hacer esta advertencia recordando que San Antonio de Padua predicaba contra esta soberbia y esta cerrazón del corazón producto del éxito económico y financiero, y que lamentablemente nosotros vemos también hoy. Cuántas veces el progreso económico cierra el corazón de las personas, lo cierra a la vida espiritual, lo cierra a los más necesitados, y las advertencias de Jesús de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, es una advertencia que está asociada a la actitud, no al hecho de las riquezas, sino a la actitud que se tiene con ellas, de apego y sobre todo de enorme soberbia, de creer que uno de pronto es alguien especial que está por encima de los demás porque el Señor lo ha bendecido con el éxito económico o con los beneficios que vienen con el éxito económico. Entonces, es importante comprender que San Antonio de Padua ya en esa época sabía de estos problemas e invocaba a la gente a escuchar la palabra de Dios y a la oración. ¿Cuántas veces San Antonio de Padua no fue escuchado y el Señor lo bendijo con extraordinarios milagros? Como por ejemplo el hecho de que los que trabajaban en el puerto, preocupados y ajetreados por las labores
portuarias exitosas no lo escucharan y él girara a predicar al mar y miles de cabezas de pescado asomaran, de peces, asomaran del mar. O cuando un comerciante con sus mulas no quiso arrodillarse cuando él llevaba el Santísimo Sacramento en una custodia, porque dijo que él no creía en esas cosas, y le dijo, bueno, tú no crees, pero hasta las mulas creen que aquí este es el Santísimo Sacramento, y la mula se arrodilló. Y es una forma de representar a San Antonio de Padua bastante frecuente, con una mula arrodillada frente al Santísimo Sacramento que él llevaba. Todos estos milagros hicieron extremadamente popular a San Antonio de Padua, y por eso es que San Antonio para muchos es el santo de las causas difíciles y es un santo tan popular. Pero el Papa nos recuerda que San Antonio de Padua no debería ser popular solamente por estos milagros con los cuales fue reconocido, sino por sus enseñanzas, y sus enseñanzas, sobre todo respecto de la oración, eran extremadamente importantes. Justamente este santo, que fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XII, que gustaba muchísimo de los extraordinarios sermones escritos por San Antonio de Padua, tenía, como nos recuerda el Papa Benedicto XVI en la audiencia general, toda una enseñanza sobre la necesidad de la oración. La persona que no reza no se salva. Es necesario rezar, y él proponía las prácticas tradicionales de devoción de la Iglesia, la visita al Santísimo Sacramento, saber salir del propio camino que muchas veces tenemos al trabajo, al estudio, etcétera, para visitar un templo, para visitar al Señor en el Santísimo Sacramento, y además la oración personal, buscar un lugar apartado. Y San Antonio de Padua proponía un método de oración según la tradición franciscana. Como sabemos, existen muchos métodos de oración, existen distintas escuelas espirituales, y muchos de los hermanos y hermanas que nos escuchan a través del punto de vista tienen un método de oración de acuerdo a su propia tradición espiritual. Pero el método que nos ofrece San Antonio de Padua es un método sumamente interesante, especialmente para aquellas personas que dicen que no tienen cómo rezar y que no saben cómo rezar, y el Papa Benedicto XVI nos los describe y dice: la enseñanza de este insigne doctor franciscano, la necesidad de la oración, él la articulaba en 4 actitudes sucesivas indispensables que podríamos traducir de la siguiente manera. Estas disposiciones o 4 fases de la oración, San Antonio de Padua las decía en latín. El Papa no las traduce a nosotros, sino dice: en primer lugar, abrir confiadamente el propio corazón a Dios, es decir, en un estado de paz, decir confío en el Señor, y abrirse y disponerse en paz y en serenidad a hablar con Dios y solo con Dios. En segundo lugar, coloquiar, es decir, dialogar, hablar afectuosamente con Él. Hablar afectuosamente con Él. Hay gente que dice: yo no sé qué cosa decirle a Dios. ¿Cómo no sabes qué cosa decirle a Dios? ¿No sabes qué cosa decirle a un amigo? ¿No sabes qué cosa decirle a tu mamá? ¿No sabes qué cosa decirle a tu mejor amigo? Coloquiar con Él afectuosamente y decirle: Señor, hoy día tuve un día muy duro de trabajo. La gente dice: pero eso Dios lo sabe. Bueno, hay muchas cosas que nuestros amigos saben, pero nosotros necesitamos decirlo, y Dios quiere escucharlo, sabiendo además que no hay mejor amigo que Dios, porque primero, nadie va a estar más interesado y preocupado en lo que dices, y en segundo lugar, nadie va a ser más discreto con las cosas que dices. Entonces, en primer lugar está el abrir confiadamente el propio corazón a Dios. En segundo lugar, coloquiar afectuosamente con Él. En tercer lugar, presentarle nuestras necesidades. ¿Cuánta gente dice: yo no me atrevo a pedirle? ¿Por qué no te atreves a pedirle? No confías en Dios. Pídele lo que tú honestamente crees que necesitas, no importa qué cosa es, pídeselo. Como obviamente tú ya estás en una actitud de apertura amorosa ante Dios, tú sabes que vas a dejar en manos de Dios aquello que pides, pero pide. Y finalmente, la cuarta fase que nos propone San Antonio de Padua es concluir alabándolo y agradeciéndole. Alabándolo. Dios merece toda gloria y toda alabanza, y muchas veces nosotros lo olvidamos. Y agradecerle, hermanos, a la hora de agradecer, los seres humanos somos unos perros. Y eso, dejamos mal a los perros, porque hasta los perros mueven la cola en agradecimiento. Nosotros
cuán poco agradecemos y cuán importante es que sepamos agradecer por lo que tenemos. Precisamente San Antonio de Padua dice que una vida espiritual con una buena oración va a ayudar a combatir los defectos de la naturaleza humana. Y como dice el Papa, acá lo cito, especialmente en la tendencia a caer en el pecado, por lo cual exhortaba continuamente a combatir las inclinaciones a la avidez, ¿no? La ambición, al orgullo, a la impureza, y a practicar en cambio las virtudes de la pobreza y de la generosidad, de la humildad y de la obediencia, de la castidad y de la pureza. Cuán actuales son estas recomendaciones de San Antonio de Padua y qué bueno que el Papa Benedicto XVI nos las recuerde. Que tengas un buen día.